de todas las edades, sabores y colores. Esto es Boomer Ladies. Es un proyecto que vamos a iniciar para compartir con una generación con la cual crecimos. Entonces quedan totalmente invitados a acompañarnos y seguirnos con todas nuestras locuras y todos nuestros agregados. Les comento que el nombre del canal, como nos han indicado en comentarios y los amigos y todo, es a base del meme, porque obviamente nosotras no somos boomers, entonces viene a partir de ahí del meme, ya que nosotras crecimos en una generación que fue análoga y de un pronto a otro se volvió digital. Entonces crecimos para un mundo y fuimos criados para un mundo que ya no existe. Cualquier cosa, somos de los 90 para atrás. Nada más no pregunten de qué fecha exactamente. Ahora sí, iniciamos una nueva sección en el cual se va a llamar el baúl de los recuerdos. Queremos ir revisando básicamente la historia de lo que fue el anime y cualquier otro evento importante para nuestras generaciones y cómo ha cambiado eso a lo que es la fecha de ahora. Y hay que tomar en cuenta de que no existía YouTube ni ninguna red social por la cual nosotros nos pudiéramos dar cuenta de qué tipo de actividades había. Era de boca en boca o lo veíamos en el periódico o alguien nos contaba o nos pasaba alguna información. De hecho que sí, muchas de las actividades en aquellos entonces salían en el periódico, salían en La Nación. De hecho, este es la primera foto de un primer evento que fui, fue en el 99. En aquel entonces mi madre simplemente dijo, mira, algo que te gusta a ti de esas faulas chinas, ¿por qué no vas? Entonces hicimos el propósito de ir a la escuela japonesa que había en Moravia en aquel entonces. Entrada gratuita, todo lleno de japoneses, no entendíamos absolutamente nada y fue una experiencia increíble. Pero totalmente increíble porque era algo nuevo y yo siempre había querido experimentar eso y desde ahí andamos por acá. Más que todo porque nosotros creíamos que estábamos solos, tal vez en la locura. Estamos hablando de que son los 90s, llegaba algo a nuestras manos, no sabíamos qué era en realidad, solo simplemente que nos empezó a gustar. Estamos hablando de que estábamos muy chamacos, no teníamos cómo socializar con otras personas que tal vez le gustaran si uno no preguntaba. ¿Qué te puedo decir? A lo poquito que nosotros pudimos disfrutar en ese entonces, ya después del 2000, fue que tuvimos un poco más de información y ya empezamos a conocer gente de la comunidad. De hecho que sí, antes la captura de cualquier serie era tan difícil. Creo que muchas de nuestras generaciones nos emocionábamos cuando Canal 4, Canal 2 o Canal 6 presentaron una serie nueva. Era un boom, así como cuando pasaron por primera vez Ranma y medio en aquel entonces, cuando dieron Sailor Moon, que era a las 3:30 de la tarde, o cuando habían dado Samurai Warriors, que originalmente se llamaban Samurai Troopers, pero era como wow, y ni hablar de Tecaban Blade a las 9:30 de la mañana, ¿eh? Exactamente. Pero imagínense qué es ver eso uno como niño y no tener con quién hablarlo, ya que digamos en mi caso, bueno, nosotras dos teníamos hermanas con las cuales podíamos compartir un poquito, pero fuera de eso no conocíamos a nadie más. Entonces, ¿cómo fue evolucionando el estar solas a empezar a conocer gente dentro del país que le gustara el anime y menos que se organizaran para hacer un festival? Empezamos con el primer anime club. Podemos hablar un poco de que tal vez ellos fueron como de los pioneros, nos corrigen si en realidad estamos equivocadas, pero estamos hablando de que fueron un grupo de chamacos que empezaron a juntarse en Heredia, en San José, y empezar a hacer un llamado un poquito más de boca en boca para que la gente se fuera organizando en un festival. Yo no conocía de hecho Anime Club en aquel entonces. Fue cuando fuimos al primer Manga Fest que había hecho Avalon, cuando me di cuenta que había otra gente que le gustaba el anime. Fue increíble, no había hecho cosplay, vi los primeros cosplayers que estaban entre ellos Carol Hunter de la Liga del Yaoi y la hermana Isis, también me acuerdo de Wanda y de Hermes. O si no, de la primera chica que hizo cosplay, Francini era que se llamaba. Francini de asesores gráficos. De asesores gráficos, haciendo de Lima, de Cyber Marionette J. O sea, estamos hablando de que fue la primera y salió en las noticias y salió en el periódico. Claro, y uno se maravilló con ese montón de cosas tan bonitas que uno decía como, necesito. Estamos hablando de que eran cosas muy pequeñas, éramos muy poquitos. En mi caso, yo me enteré, no sé cómo, la verdad, de una actividad que estaban haciendo los chicos de Anime Club en el Museo de los Niños. Entonces, vean aquí. Es una actividad para pasar las últimas ovas de Kenshin, las primeras de las últimas, digamos. Yo fui con unos primos y con unos amigos y era un proyector pequeñito, estuvimos ahí viendo. Fue algo muy, muy básico. Anteriormente, donde yo había visto anime, era en un lugar en Heredia que se llamaba Plaza Cibeles, que un joven que trabajaba en una biblioteca, una librería, nos prestaba series, pero los ponía como en un tele en el corredor.
Entonces era una manera muy precaria de ver anime y ya verlo como en una proyección ahí fue bastante chido. Bastante chiva porque antes nosotros teníamos que cazar, de hecho, el anime. Lo cazábamos en los centros de video y a veces era encontrar hentai en el área de niños. En el área de niños. Así es como yo vi la Girl. Ni hablar, o sea, yo vi, me prestaron unas ovas de Evangelion, bueno, la película de Evangelion y después venían un poco de hentai ahí como Cool Devices y etcétera. Urotsuki Doji, en uno de los directos que tuvimos, estábamos hablando eso mismo, que habíamos encontrado Urotsuki Doji y la Venus 5 y Sailor Moon y las esferas del dragón. Postdata, no se pongan a buscarlo, ¿verdad? Si Bueno, son menores de edad. No, pero ya si son viejos ya las han visto y se las saben de memoria. Y los nombres así. ¡Qué horror! Vamos a hablar también un poco y les vamos a enseñar lo que tenemos nosotros de recuerdos sobre festivales antiguos. O sea, estamos hablando de que del 2010 para atrás, muchos de nuestra generación, casi que todos, recordamos los FATs, recordamos Hokai, ¿era? Hokufam, ven, yo ni me acuerdo ya. Los contactos mangas, también Manga Fest, obviamente, yo creo que fue y es parte del corazón de muchos de los de generación vieja. Uh-huh. Ahí empezaremos como a poner también los primeros Kamen, primer Matsuri y un poco ahí de la evolución Chibi Fest. El Chibi Fest, está el Hero Fest, tuvimos el Comic Party, la evolución con el Christmas y el Cos Party. ¿Qué otros festivales habían? Si se recuerdan de más, nos dicen, porfa, porque nosotras sí estamos un poquito desactualizadas también, pero es porque no nos acordamos de todos los nombres, porque eran muchos, o sea, hubieron demasiados festivales. Vamos a empezar con lo más antiguito que tenemos. Quiero enseñarles esto es de los recuerdos más viejitos que tengo yo. Es sobre el primer festival manga Cartago 2003. Fue un festival bastante pequeño y fue organizado por el profesor de dibujo manga que tenía la casa de la ciudad, Luis Solano. Por acá les vamos a dejar unas fotos de lo que fue ese festival, algunos otros de los festivales de Cartago también, que les tenemos unas sorpresas más adelante, y también de los pósters de lo que serían los festivales de Cartago. El último lo hizo María Luz, fue lo vamos a dejar por acá para que ustedes lo vean. Fue ilustrado por ella y coloreado por un amigo de nosotros que se llama Denis Redondo. Otro que muchos se van a tal vez acordar era cuando asistíamos los domingos a las 7 de la mañana a los cines del Mall Outlet. Del Outlet Mall, ajá, en San Pedro. Exacto, para lo que se llamaba Contacto Manga. Contacto Manga era básicamente apartar un cine para nosotros ir a ver estrenos de anime en aquel entonces. Uno de los grandes boom que tuvimos fue cuando fuimos a ver el estreno de Sanseiya Hades. Y uno como, wow. Estábamos nosotros en primera fila, de hecho, cuando sale y nosotros, pero que sea esta cosa tan hermosa, ¿verdad? Y lloramos. Sí, nada más imagínense un montón de otakus, todos chiquillos, afuera del outlet a las 7 de la mañana. Unos veníamos de La Juela, otros veníamos de Cartago, todos vestidos de negro ahí afuera, ¿verdad? Porque en ese entonces todos los otakus que se respetaban andaban de negro y a esas horas, un domingo. Entonces, no, ni hablar. Ni hablar. Y también habíamos visto Full Metal Panic, la serie de Ninja Scroll de Yui Nimpucho. Habíamos visto las series completas de Animatrix. Ajá. Y sí, esos eran Raxifon, exactamente, que todo el mundo se queda así como. Yo tengo buenos recuerdos del Outlet Mall porque más adelante también tuvimos oportunidad junto con Avalon de ir a ver películas de Matrix y del Señor de los Anillos solos, o sea, todos los amiguillos en el Outlet Mall a las 12 de la noche cuando se estrenaban. Era sí. bastante. Y creo que habíamos ido también con la de Spider-Man. No me acuerdo de Spider-Man, pero es que tengo más fresca, digamos, como la de Matrix, que era la 2, porque todos fuimos de negro, Mari fue con pantalón de látex y de cuero. Sí. Vimos en El Señor de los Anillos elfos ahí también. Yo creo que fue para la última película del Señor de los Anillos, ¿verdad? Se vino a la sociedad de Tolkien en aquel entonces, todos disfrazados. Con los arcos y todo, vestidos. Demasiado. Y ahora que hablamos también de recuerdos de cine, antes era muy costoso que pudiéramos ver cualquier cosa que fuera de anime, menos en el cine. Pero sí hubo una vez para los de mi generación. Espero que se acuerden porque había salido de la de Sanseiya, Los Caballeros de Zodiaco contraatacan. En aquel entonces, para las salas de Capri, Colón, San Pedro, Escarial y Colonial. ¿Dónde era Colonial? No sé, ya no existen. Estamos hablando de que eso fue en el 96. En el 96, dentro de poco, contarán 30 años de que se había visto una película de anime en Costa Rica que fueran los cines. A mí obviamente no me iban a dejar ir porque estaba en la escuela.
Entonces no me iban a dejar irse al cine. Ya cuando me dejaron ir al cine sola, creo que fui a ver con mi hermana. La primera de Pokémon fue la que fui a ver de anime. Ay, yo tengo recuerdos esta vez. No yo sé tengo de qué, no sé de qué anime, de qué año es. ¿2000? No sé, pero fue al Real Cariari, nada más imagínense. Ay, no sé, ya ni quiero contar los años, ya. Yo también tuve la oportunidad de ir a ver una película, pero ya esto es un poquito más acá. No les sé precisar el año porque no viene. Fue una película de Inuyasha, dice acá, hecha por Ciudad Manga, o sea, organizada, 979 y Otaku Magazine. Fue en el Mall San Pedro. Entonces, para que se den una idea, dice informes al 225-9824. Como que falta un número ahí todavía. Otro de los festivales que fueron y son icónicos todavía, publicaban de Imperio Anime, que de hecho el primero que ellos sacaron fue para el 7 de agosto del 2005. Se suponía que iba a ser como mucho más cultural, por eso lo de Kamen, para los que no son otakus, eso máscara en japonés. En aquel entonces sí se había tirado mucho para el área cultural, pero ahora se convirtió como en un... Cultura pop. En cultura pop, exactamente. Sí. Después de esto siguió lo que sería el Matsuri, que era de la misma organización. Ahí también pondremos fotografías, pondremos un poquito de información y además de otros pósters. Carlita tiene el póster. Yo lo tenía, era de Sailor Moon, del primer Matsuri, no sé qué se me... También queremos enseñarles otra actividad a la cual no fue mucha gente, en realidad. Fuimos bastante poquitos. Se llama Japanimation 1963-2004. Fue cuando vino uno de los directores de oficina central de Sunrise y también vino el director de anime japonés, Yosuke Takahashi, creador de Gazaraki, Gao Gaigar y también colaborador de otras series. Voy a leerlo porque son muchos. Fue organizado por la Embajada de Japón, obviamente. Asesores gráficos, nuestro querido asesores gráficos que nos trajo muchas cosas al puro principio. Flex Animación, no los recuerdo, perdón. Ministerio de Cultura, Avalon, Anime Club y Grupo Aoki. Tenemos fotografía también que les pondremos a continuación. Y cerrando lo que sería la sección, porque estamos hablando que hace varios años, muchos años, teníamos muchas actividades y vamos a leer aquí un pequeño cronograma del Festival de Cartago 2006. O sea, vamos a ver qué tanto diferencia lo que estamos haciendo ahora. Dice por acá que eran, de hecho, eventos de 3 días. Empezábamos los viernes. Qué cansados, sí. Sábados y domingos. Muy, muy cansados. Teníamos proyecciones de películas. No sé cuál es, porque dice solo proyección. Taller de dibujo manga. Proyección otra vez de película. La inauguración del evento. Teníamos un concierto de música y malabarismo con fuego y zancos. Que esos eran Roque y Lester. Los más icónicos de Cartago de y la uno, oh por Dios, se van a meter fuego. Ahora vean la diferencia del programa de en aquel entonces. Teníamos introducción a idioma japonés, registro de participantes para concursos manga, inscripción para videojuegos. Ahí es donde proyectamos también películas de anime. Teníamos el concurso de manga, videojuegos, otra vez películas de anime. De hecho tenemos películas de anime por todo lado porque pasamos las de Goku Gaiden, que nadie conocía en aquel entonces, Castillo Vagabundo, las películas de Hayao Miyazaki, que era un corto especial. Tuvimos la película de Initial D y la de Premonition. Sí, tuvimos bastante variedad, G-Saber y un montón de cosas así. Sí. Si lo vemos, han pasado casi 14 años y no ha variado mucho lo que sería la temática de los festivales de Cartago. Bueno, de los festivales de Cartago a los festivales actuales. Solo que nosotros le poníamos muchísimo empeño, hacíamos juegos, hacíamos cosas un poquito más interactivas con el público para que no fuera tan repetido. Entonces esperaba mucho cariño a los festivales antes. Sí, de hecho no volví a ver porque teníamos torneo de Magic y tuvimos torneo de Yu-Gi y de Pokémon. En aquel entonces teníamos el famoso Dance Revolution, que desgraciadamente se nos fregaron como 2 gamepads. Sí, como 2, ajá. El concurso de AMVs, que sí, no se volvió Eso no se volvió a hacer, ya nadie hace AMVs. Bueno, sí ya se hacen, pero antes uno encontraba demasiado chuzos. Exactamente, tuvimos un concierto de folclore música japonesa por el grupo Yika en aquel entonces. Y obviamente algo que siempre va a predominar, porque esta señora no va a dejar que se muera, que sería karaoke. El karaoke, exactamente, ahí fue donde nació Neto Karaoke sin ser Neto Karaoke. Exactamente, en aquel entonces alguien necesitaba sentarse a hacerlo y yo dije nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao.